siguiente ejemplo nos piden calcular el número de electrones de una carga que va a generar campo eléctrico. Veamos de qué se trata el ejercicio. Nos preguntan cuántos electrones tiene una carga que genera un campo de 0,18 newton partido por coulomb a 2 milímetros de ella. Anotamos los datos, ya tenemos el campo eléctrico 0,18 newton partido por coulomb. A 2 milímetros de ella, eso es una distancia. Y como en ocasiones anteriores, cada vez que las distancias o las cargas vienen con un prefijo numérico, o sea, vienen en una unidad múltiplo o submúltiplo, hay que pasarlo a la unidad fundamental. Los 2 milímetros, mili es 10 a la menos 3, la milésima parte, así que sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Newton partido por coulomb ya está en unidades fundamentales. ¿Qué nos preguntan? El número de electrones. Lo representamos por N. ¿N dentro de qué? La cuantización de la carga eléctrica nos dice que cualquier carga va a ser siempre un número entero de electrones. Por lo tanto, para calcular el N, si despejamos E pasa a multiplicar, dividiendo, ya que estaba multiplicando a N, ese número N va a ser la carga Q dividido por lo que vale cada electrón. Este es un número conocido, es una constante de la naturaleza, que es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Así que en el fondo tenemos que averiguar solamente cuánto es Q. Sabiendo cuánto es Q, vamos a sacar el número de electrones. Así que en el fondo este N se nos transforma en la incógnita Q. Y después dividimos por lo que vale cada electrón y vamos a sacar el N. Veamos cómo se calcula el Q. El campo eléctrico es, en este caso, la constante, la carga que genera el campo, dividido por la distancia al cuadrado. Despejando Q, R cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando, K que está multiplicando pasa dividiendo. Queda entonces Q igual E por R cuadrado dividido por K, de acuerdo a al despeje correcto de ahí. Tenemos el campo eléctrico, ahí está. Tenemos la distancia, ahí está. Y K es una constante conocida. Reemplazo entonces. El campo eléctrico es 0,18 newton partido por coulomb. R es 2 por 10 a la menos 3 metros, pero está al cuadrado. Y eso después va a haber que dividirlo por 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Por lo tanto, están todas las cifras conocidas. Vamos a hacer la operación. Esto queda 0,18 newton partido por coulomb, porque voy a realizar primero el cuadrado de la distancia. Eso quedaría, voy a conservar el paréntesis para que se vea más ordenado. 2 al cuadrado es 4, 10 a la menos 3 al cuadrado es 10 a la menos 6, quedando metro cuadrado. Y abajo la constante es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Veamos las unidades. Metro cuadrado, newton con newton, y coulomb se va con el cuadrado solamente de coulomb, quedando, como está dentro de una fracción, el divisor de una fracción va a quedar en el fondo coulomb. Eso da 0,18 por 4 es 0,72 por 10 a la menos 6. Recordemos que quedó coulomb. Y abajo tenemos 9 por 10 elevado a 9. Esto es la carga que genera el campo. Todavía no hemos llegado a lo que va a ser el número de electrones.
Esto yo lo transformo a 72 para poder ayudarme en la operación. Queda 72 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Por qué ocurrió eso? Porque 0,72 yo corro 2 lugares en la coma para dejarlo en 72. Lo aumento en el fondo en 100. Lo multiplico por 100. Por lo tanto acá tengo que dividir por 100. Tengo que en el fondo dividir por 10 a la menos 2. O sea, 10 elevado a 2. Así que le resto. En el fondo, si yo aumento la cifra de acá, esta potencia tiene que disminuir en tantos lugares como yo corrí la coma. Si lo aumenté en 2 lugares, tiene que disminuir en 2. Pero como es un signo negativo, o sea, es un número negativo, al disminuirle 2, se agranda pero sigue siendo negativo, ¿ya? Por eso queda el menos 8. ¿Para qué sirve esto? Miren qué fácil queda ahora. 9 por 10 elevado a 9. 72 dividido por 9, 8. Por 10 elevado a 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a 9. Al de arriba, menos 8, se le resta al de abajo, 9. Eso es coulomb. Así que queda 8 por 10 elevado a menos 17. Recuerden, muy importante ser ordenados, porque si ustedes tienen duda al respecto en la suma o resta de estos números, cópienlo. Tal como yo lo copié ahí, cópienlo y háganlo. Queda 8 por 10 a la menos 17 coulomb. Esa es la carga que genera el campo. Pero nos preguntan cuántos electrones son. Bueno, y aquí tenemos la fórmula para calcular los electrones. Así que tomamos este valor y lo llevamos allí. Reemplazo entonces 8 por 10 elevado a menos 17 coulomb dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Recordemos que aunque sea negativa la carga del electrón, no debe ser reemplazada dentro de las operaciones, porque simplemente va a traer problemas. ¿Ya? Bueno, y esto es bastante sencillo. 8 dividido por 1,6 da 5. 10 elevado a menos 17 dividido por 10 elevado a menos 19 queda menos 17 menos menos 19, o sea, le gana en 2 positivos. 10 elevado a 2 es 100, así que en el fondo el número es de 500 electrones. Entonces, la carga que genera el campo de 0,18 newton partido por coulomb a 2 milímetros de ella es de 8 por 10 a la menos 17 coulomb. Y el número de electrones que compone esta carga es de 500 electrones. A continuación les presento un ejercicio sobre el campo eléctrico relacionado con la carga y la fuerza que lo afecta. Leamos de qué se trata este ejercicio. Nos dicen, al poner una carga en un punto en el que el campo eléctrico es de 14 newton partido por coulomb, se ve afectado por una fuerza de 35 newton. ¿Qué valor tiene esta carga? Anotamos los datos a un costado, ¿ya? Y el primer valor numérico que nos aparece aquí es que el campo eléctrico es de 14 newton partido por coulomb. Luego nos dicen que esta carga se ve afectada por una fuerza de 35 newton. Así que el segundo dato que tenemos es que la fuerza es de 35 newton. Nos preguntan el valor de la carga. Tenemos dos posibilidades de carga. Q mayúscula, recordemos en el caso del campo eléctrico, corresponde cuando esa es la carga que genera el campo. Y Q minúscula, en este contexto, significa que esa es la carga que se ve afectada por la fuerza. Por lo tanto, Q minúscula es la que debemos determinar en este momento, ¿ya? Y veamos cómo se calcula esto. El campo eléctrico, en este caso, corresponde a la fuerza partido por la carga de prueba que se ve afectada.
por esa fuerza. Entonces, al despejar, Q, que es la incógnita en este caso, va a pasar para allá multiplicando y el campo eléctrico dividiendo. Q entonces es la fuerza partido por el campo eléctrico. Existe otra ecuación para calcular el campo eléctrico. La constante, la carga que genera, dividido por la distancia al cuadrado. Evidentemente esos elementos no están presentes aquí. Tenemos entonces que la fuerza de 35 Newton, el campo eléctrico 14 Newton partido por Coulomb. En el caso de las unidades, aquí Newton se va con Newton y queda 1 dividido por 1 partido por Coulomb, así que pasa arriba a Coulomb. 35 dividido por 14 da 2,5 Coulomb. Es un ejercicio bien sencillo, pero mucho cuidado. Si ustedes colocan mal cuál de las dos ecuaciones van a ocupar, se van a encontrar con graves problemas aquí.